Mi nombre es Hidda de Sion, y esta es la historia de cómo aprendí que los dioses nos observan a todos, incluso en nuestros momentos más oscuros bajo el mar del color del vino. Debo empezar donde comienzan todas las historias del mar, con mi padre, Silius. En nuestro pequeño pueblo pesquero, enclavado entre los acantilados rocosos de la península, cada niño crece conociendo el ritmo de las olas, el sabor de la sal y la forma en que la luz matutina baila sobre el puerto. Pero yo era distinta a los otros niños. Mientras ellos jugaban con juguetes tallados en madera arrastrada, yo aprendí a contener la respiración hasta que mis pulmones ardieran como fuego. Y mientras ellos temían las profundidades, yo llegué a amar el silencio del mundo submarino. Papá me enseñó todo lo que sabía del mar. El océano no es nuestro enemigo, decía mientras nos preparábamos para otra inmersión, revisando nuestras bolsas de cuero y afilando los cuchillos de bronce. Es un compañero en una danza antigua. Respétalo, compréndelo, y te proveerá. La mañana que lo cambió todo, vi a papá agarrarse con ambas manos al borde de nuestra pequeña embarcación, su rostro curtido vuelto hacia el cielo. El agua sostenía su cuerpo mientras flotaba, pero yo veía el cansancio en la manera en que sus hombros subían y bajaban. Le zumbaban los oídos, lo sabía porque a mí también me pasaba tras inmersiones profundas. Y círculos de color danzaban ante sus ojos como espíritus del mar. El arco iris me engañó, murmuró papá, mirando la superficie perfectamente quieta del agua. Como todos los hijos del mar, creía en presagios y señales. El extremo de un arco iris apunta hacia la dirección desde la cual soplará el viento, pero este arco iris había mentido. Ni una hoja se movía en los plátanos junto a la orilla. El cielo no tenía nubes, todo estaba congelado, en una quietud ominosa, que hacía que mi piel se erizara de inquietud. Hora de bajar otra vez, maestro. Apareció la cabeza despeinada de Spore sobre el costado del barco. Sus orejas prominentes y sus labios gruesos, características de personas de buen carácter, se partieron en una sonrisa. Ya es casi mediodía, y nuestra bolsa aún no está llena. Te ríes de mí, respondió papá, aunque pude ver diversión en sus ojos. Ya he bajado 2 veces. Si no bajas al menos una vez más, ni siquiera ganaremos para una ánfora de vino. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Es realmente importante para mí y me ayuda a seguir escribiendo nuevas historias para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. Spore, el esclavo de papá, siempre exageraba. Las esponjas que papá había recogido hoy podrían comprar no solo una ánfora, sino un pizos entero de vino. Pero necesitábamos más que vino, había pan que comprar. Sal, aceite, lana, lino. Y para quienes cosechamos esponjas, no podíamos prescindir del azufre para blanquearlas y hacerlas valiosas en los mercados. ¿Cuántas cosas necesita un padre cuando tiene una hija adulta? En otro tiempo, Spore también había sido buzo, facilitando el trabajo de papá. Pero la desgracia cayó cuando algún pez, jamás supimos qué tipo, agarró el talón de Spore. Su pierna se hinchó y tornó negro a su lado. Papá tuvo que amputar la mitad de su pie para salvarle la vida. Ahora Spore vivía, pero ya no podía nadar ni bucear. Lo único que podía hacer era quedarse en el barco, sujetar la cuerda y tirar de papá desde las profundidades. Muy bien, refunfuñó papá, claramente insatisfecho. Spore arrojó rápidamente la cuerda por el costado. Su peso de piedra plana la arrastró hacia abajo y le entregó a papá su cuchillo curvo. Papá sujetó el cuchillo entre su pulgar y su índice de la mano izquierda. Aceite, ordenó, tirando de sí mismo hacia arriba. Spore acercó una ánfora a los labios de papá. El familiar sabor amargo del aceite de oliva llenó su boca. Ningún buzo de Sion se atrevía a descender a las profundidades sin aceite en la boca. Creíamos que protegía no solo la boca, sino también la nariz y los oídos durante el descenso rápido hacia lo profundo. Ahora papá ya no podía hablar. La pesada piedra arrastró la cuerda hacia el fondo,
llevándose a papá con ella. Ante mis ojos, el agua verdosa se arremolinó, y bancos brillantes de peces pasaron fugaces. En ese punto no era más de 20 codos de profundidad. Y en pocos instantes los pies de papá tocaron el fondo. Lo observé desde la superficie mientras escupía el aceite y se inclinaba hacia su trabajo. Si alguien pudiera verlo a través de la densidad del agua, podría haber pensado que estaba recolectando flores. Las esponjas tiernas, de color amarillo claro, se mecían ante sus ojos como plantas fantásticas de cuento. Papá reptaba de rodillas de una esponja a otra, cortándolas con golpes rápidos y precisos. Antes de esconder cada esponja en su bolsa de cuero sujeta al cinto, papá la sacudía suavemente. Cangrejos pequeños y peces se ocultan en los poros de las esponjas. Si no los sacudes, mueren. Uy, pequeñines, pensaba papá cada vez que sacudía una esponja. Pero el aire en sus pulmones empezaba a agotarse. Papá tiró de la cuerda, que inmediatamente comenzó a ascender. Él agarró la piedra con ambas manos y la desató. Luego tiró de la cuerda 2 veces y la sujetó con las piernas. Ascender era más difícil que descender, tal vez porque ya no había suficiente aire. Finalmente, la cabeza de papá rompió la superficie del agua, y él comenzó a respirar con rapidez y avidez. Sport lo agarró por los hombros y lo subió al barco con un movimiento veloz. Mis piernas dolían terriblemente. Un dolor oprimía su cabeza como si una columna de piedra se estuviera hundiendo sobre ella. Debería haber emergido más despacio, pensó papá, pero entonces habría tenido menos tiempo para trabajar. Sus pensamientos se confundieron y cayó en una somnolencia bajo el sol cálido de la tarde. Cuando despertó, el barco se mecía, amarrado en nuestra pequeña bahía. El sol estaba en su apogeo y ardía como un horno de alfarero. Sport había extendido la captura del día sobre las rocas y contaba en voz alta. 45, 46, 40. ¿Qué viene después de 46? 47, dije sonriendo. Sabía que Sport no era muy buen contador, y eso me divertía. En una ocasión, cuando Sport aún no estaba lisiado, llevó 80 esponjas para vender en Potidea, pero trajo pago solo por 18. Por suerte, un comerciante honesto notó el error y devolvió el dinero al día de mercado siguiente. «Escucha, Silius», dijo Sport, acomodándose junto al barco. «¿Cuántas esponjas has recogido en todos estos años?» «No lo sé», respondió papá distraído. «Me parece que hay menos estrellas en el cielo que esponjas que tú y otros buzos de Sion han recogido. ¿A dónde han ido todas esas esponjas?» «Tu Hidna tiene una sola esponja, la usa para secarse el cabello después de lavarse. Hace 5 o 6 años está contenta con esa única esponja. Las hijas de los ricos probablemente usan una esponja una vez y la tiran, y tú te sumerges hasta el fondo por ellas. ¡Bah!». Sport escupió con disgusto y lanzó una bolsa de cuero vacía al barco con enojo. Papá se rió, pero la risa se convirtió en una tos áspera. Se inclinó, apoyando ambas palmas sobre el pecho. «¿Qué tipo tan extraño eres, Sport? ¿Crees que las esponjas sirven solo para secar el cabello? ¿Qué colocan los soldados bajo sus cascos para que no les rocen? Y, si es necesario, amortiguen el golpe de un golpe, que usan en casas ricas para limpiar zapatos, para lavar cuencos y ollas, para quitar el polvo de cofres y mesas costosas. Todo se hace con nuestras esponjas. Y cuando a alguien le duele el corazón, toma esa misma esponja, la empapa en vino sin diluir y la pone sobre su pecho». Los ojos de Sport se abrieron asombrados. «Pues fíjate», dijo despacio. «¿Así que cura?» Pensaba que era solo hierba marina y ya. No es hierba en absoluto, sino una criatura del mar, como un erizo o una estrella de mar, solo más simple. Fue entonces cuando lo oímos, una voz clara y resonante que llamaba a través del agua. «Padre, ¿dónde estás?» «Aidna», exclamó Sport. «Ha vuelto temprano hoy. ¿No iba ella también a comprar azufre?» Cuando me vio, mis ojos brillaron como si un rayo de sol reflejado en el agua verdosa hubiese tocado su rostro. «¿Cuánto se parece a su madre Hidna?», pensó papá a menudo. «La misma inclinación de cabeza, la misma piel mate, la misma risa que alegra el corazón. La chica
Parece un poco torpe, brusca en sus movimientos, pero como nada, como rema. Pero papá notó algo inquietante en mi voz. Me miró con ansiedad. ¿Qué te pasa, Idna? ¿Por qué estás tan pálida? Negué con la cabeza, y mi cabello cayó como una ola negra sobre mis hombros bronceados. No estoy pálida en absoluto, padre, pero en Potidea nadie compra esponjas. En el camino, más allá de las puertas de la ciudad, hay una horda de bárbaros marchando, con ropajes largos y coloridos, con arcos y lanzas, y jinetes, y carros, y unas bestias gigantes con 2 jorobas en sus lomos. Marchan, y no se ve dónde terminan. «Ha comenzado», exclamó papá, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Qué te espera?» Esa noche, yacía en mi cama sencilla en nuestra pequeña casa, mirando por la ventana las estrellas que parecían más cercanas de lo habitual, como si ellas también observaran los acontecimientos que se desarrollaban en nuestro mundo. El ejército persa que había visto en el camino hacia Potidea se movía como un río de metal y carne, imparable y vasto más allá de toda comprensión. Yo había crecido escuchando historias de guerras lejanas, pero siempre me parecían relatos de otro mundo. Ahora, con los persas tan cerca que podía ver las nubes de polvo que levantaban, la guerra ya no era una historia, era real, y venía por nosotros. Papá hablaba a menudo de la primera invasión persa 10 años atrás, cuando sus barcos habían sido destrozados por tormentas y su ejército vencido en Maratón. Los dioses nos protegieron entonces, decía, ¿pero lo harán otra vez? Cuando finalmente me dejé llevar por el sueño, me preguntaba si volvería a despertar al sonido pacífico de Spor, contando esponjas, o si los próximos sonidos que escuchara serían el choque del bronce y los gritos de la batalla. Episodio de la advertencia desde Potidea a la mañana siguiente. Desperté antes del alba al oír la voz de Spor, alzada en angustia. Oh no, qué desastre. ¿Qué ha pasado, Spor?, preguntó padre con ansiedad. Desastre, mirad lo que sucede en el mar. Nada más que problemas. Padre se incorporó con agilidad, se calzó el quito, su túnica, y corrió hacia donde Spor señalaba con el dedo hacia el puerto. ¿Qué gritas? Explícate bien qué hay allá afuera. Barcos, muchos barcos. Comencé a contarlos con los dedos. Me quedé sin dedos en manos y pies. Luego empecé a apartar piedrecillas, y fui acumulando un montón. Sin esperar el desenlace del relato, padre salió apresuradamente. Toda la bahía, de lado a lado, estaba llena de barcos, pentérides, trirremes y veloces mioparones. En las cubiertas se apiñaba gente, los remos subían y bajaban, agitando la superficie del mar en espuma. Las velas colgaban inmóviles. Los barcos se dirigían al oeste, hacia Potidea, bordeando la península donde se alzan Sione, Mende y otras ciudades. «Oh, maestro», clamó Spor, huyendo de la casa. «Dañarán las redes, espantarán todos los peces». Anoche Spor había arrojado la red al mar cerca del cabo por el que ahora pasaban las naves. «Hay que recoger la red», pensó padre, «o nos quedaremos sin captura. Ahora que hay guerra, el pan y el aceite serán caros». Spor ordenó: «Padre, dile a Hidna que hoy no salga de la casa». Pero en ese instante resonó desde algún lugar un cuerno. Al corazón de padre lo oprimió un nudo de ansiedad. No, ya debía olvidarse de las redes. Lo llamaban al ágora. El ágora era una plaza llana rodeada de construcciones bajas, situada cerca del mar. Siempre flotaba en ella un denso aroma a pez y alquitrán. A menudo todo el espacio quedaba ocupado por redes en altos postes, con pescadores reptando sobre manos y rodillas, retirando y colgando las redes para secarlas con la manera pausada que caracteriza a los habitantes de Sione. Cuando había asambleas en el ágora, los oradores hablaban de cebo, anclas, atunes, peces espada, cangrejos marinos o esponjas. Sione era una ciudad de pescadores y recolectores de esponjas. Anidada entre los acantilados de la península rocosa, vivía una vida especial, sin pretensiones de gloria o dominio sobre otras ciudades. En la plataforma de los oradores,
Un hombre desconocido, con un bastón envuelto en ramas verdes, levantó la voz. A su alrededor se había congregado decenas de hombres con sombreros de fieltro. Padre comprendió de inmediato. Había llegado un embajador para dirigirse a los ciudadanos. El embajador alzó su bastón sobre la cabeza y habló, enfatizando cada palabra. Los atenienses os piden, ciudadanos de Sione, que toméis parte en la lucha por la libertad de los griegos. Hemos preparado todos nuestros triremes contra los bárbaros. Los corintios han enviado 40 triremes. Los megarenses, 20. Los calcidianos, la misma cifra. Los eretrios han enviado 7 triremes. En total, disponemos de 270 triremes. ¿Estáis dispuestos a ayudar a la patria en estos días terribles? Sobrevino un silencio incómodo. Padre fue el primero en romperlo. Ciudadanos de Sione, ¿acaso somos peores que los demás? Nuestra ciudad posee un solo trireme. Démoslo a los griegos, y yo mismo estoy dispuesto a ser remero o marinero, si nadie más joven o fuerte puede hacerse cargo. Los pescadores se removieron, bajando la vista. Del gentío emergió un hombre delgado, curtido por el sol, de unos 45 años. Subió con lentitud a la plataforma hecha de losa de piedras superpuestas. Era Creón, un hombre rico local, que había hecho fortuna revendiendo pescado y esponjas. Todos conocemos y respetamos a Silius como excelente nadador y buzo, dijo Creón, pero debajo del agua no se ve mucho. Me ha tocado viajar, encontrarme con diversas gentes, griegos y bárbaros. El embajador ateniense os ha ocultado, ciudadanos de Sione, que las ciudades y tribus vecinas de Tesalia se han sometido a los persas, que los tebanos, los argeos y los aqueos se han negado a luchar contra Jerjes. El rey Jerjes no combate contra los griegos en general, sino contra Atenas y Esparta, que mataron a sus embajadores. ¿Sabéis qué respondió el oráculo de Delfos a los atenienses el año pasado cuando le preguntaron por el futuro? ¿Qué esperáis aquí, miserables? Huid hacia los confines de la tierra, dejad vuestras casas y la altura de vuestra ciudad en carro, pues nada quedará, ni cabeza ni cuerpo subsistirán, ni manos ni pies escaparán al humo ni al fuego. Mirad, los dioses están cubiertos de sudor por el temor. La sangre corre por los tejados de sus templos, presagiando un destino maligno. Huid, elevando el espíritu por encima del mal. Recientemente los atenienses volvieron al oráculo y les respondió, rezad a los vientos. ¿No entendéis lo que quiso decir? Izad las velas y entregadlas al viento. Los atenienses ahora disponen de 270 triremes. Con el nuestro serán 271, pero los persas tienen 1000 naves. Los ciudadanos asintieron silenciosos. La profecía del oráculo de Delfos les había impresionado grandemente. Si los atenienses solo tenían una esperanza restante, la benevolencia de los vientos, ¿cómo podíamos nosotros ayudarles? Solo Padre mantuvo su postura. Los ríos se forman de los arroyos, las cuerdas gruesas de fibras. Una flota poderosa de muchos barcos gritó, mejor unir nuestras fuerzas antes de que todos caigamos en esclavitud. Nadie apoyó a Padre. Se respondió al embajador que Sione no podía ayudar de ninguna manera a los atenienses ni a los otros griegos. El embajador partió camino de Mende. La corona que había arrojado quedó junto a las losas de piedra, patética e innecesaria. Los ciudadanos de Sione no habían escuchado los ruegos de Padre. Su temor al poder de Jerjes era demasiado grande. Padre miraba con melancolía las casas que parecían fantasmas e irreales a la luz vespertina. El cielo gris verdoso sobre los tejados y las columnas del pórtico. De pronto lo embargó una sensación de estar en el fondo del mar, entre las ruinas de una ciudad sumergida. Una piedra pesada yacía junto a sus pies. Bastaba empujarla para elevarse como un ave. Luego un nuevo sentimiento lo atravesó, el miedo. No por él, sino por mí. Había ordenado que no saliera ese día, pero los persas que rodearon Potidaea vendrían a Sione. Hoy o mañana, detendrían los cerrojos de nuestra casita a esos hombres. Padre corrió por el sendero pisoteado en la hierba amarilla. Los tallos secos golpeaban sus piernas. Su pecho se alzaba y descendía con pesadez, exhalando aire con un silbido. Allí estaba nuestro tejado.
Iluminado por rayos inclinados del sol, ardía como si estuviera cubierto de sangre. Cuando pienso en esa tarde, recuerdo cómo el temor comenzó a arraigarse en mi corazón. No el miedo agudo del peligro inmediato, sino el miedo profundo que nacía del entendimiento de que el mundo que conocías estaba por derrumbarse. Había caminado muchas veces hasta Potidaea para llevar las esponjas de padre al mercado. En días normales era un trayecto amable, 1 hora caminando entre olivares y granjas donde pastaban rebaños. Conocía cada recodo del camino, cada hito, pero esa mañana fue distinta. Partí antes del alba como siempre, llevando el zurrón con las mejores esponjas de las últimas inmersiones de padre. La niebla matinal todavía pendía cerca del suelo, y el aire guardaba la frescura del día claro. Al acercarme a las murallas de Potidaea advertí algo extraño. Los ruidos habituales del despertar, mercaderes pregonando, carros sobre piedras, mugidos de ganado habían desaparecido. En su lugar, flotaba una tensión inusual, como el aire antes de una tormenta. En las puertas de la ciudad hallé la razón. Los guardias no estaban en sus puestos habituales, sino sobre muros, mirando al este con expresión de incredulidad y terror. Cuando grité que podía entrar para vender esponjas, uno de ellos me miró como si viera un espectro. Niña, dijo con voz ronca, ¿no los has visto? ¿El ejército persa? ¿Qué ejército persa?, pregunté, aunque mi corazón ya latía con violencia. Date la vuelta, pequeña. Mira al oriente. Hace 3 días que pasan y no vemos su fin. Subí por una pequeña colina que permitía ver el camino oriental. Lo que vi quedará grabado hasta mi último aliento. La senda, si puede llamarse así, había desaparecido bajo un río de humanidad que se extendía del horizonte al horizonte. Miles de hombres marchaban en columnas, sus armas reluciendo bajo el sol como escamas de algún monstruo. El sonido era indescriptible. No era humano ni animal, sino algo que dolía en los huesos con su ajenidad. Vi unidades de caballería con caballos tan finos que parecían demasiado orgullosos para ser terrenales. Vi infantería con armaduras que cambiaban de color entre oro, púrpura y rojo intenso, arqueros con arcos del tamaño de hombres, lanceros con armas que parecían rozar las nubes, y aquellas criaturas que Spor llamó animales de 2 jorobas. Ahora sabía que eran los camellos de los relatos de viajeros. Caminaban con gracia alienígena, sus cuellos largos balanceándose mientras cargaban pertrechos para ese ejército imposible. Pero no fue solo el tamaño de la fuerza lo que me aterrorizó. Fue lo incorrecto de aquello. Ese ejército se movía con un propósito inevitable como la marea, imparable como una luz. Al mirarlos comprendí con terrible claridad que no venían a negociar ni a amenazar. Habían venido a borrar todo lo que yo conocía. Permanecí en esa colina lo que parecieron horas, aunque serían solo momentos. Una parte de mí quiso huir inmediatamente para advertir a padre. Otra parte quedó paralizada por lo que presenciaba. ¿Cómo decirle a alguien que el fin del mundo camina hacia ellos? Cuando finalmente me alejé y volví a las puertas de la ciudad, las encontré cerradas. Los guardias gritaron que los mercados se cancelaban, que todos los ciudadanos debían volver a sus hogares y prepararse para lo que viniera. El viaje de regreso a Esione fue un borrón. Cada sombra parecía ocultar exploradores persas. Cada sonido lejano podía anunciar el avance del ejército. Al llegar a casa, el sol ya estaba alto, y la tranquila rutina de las inmersiones de padre parecía un sueño remoto. Ahora, mientras yacía en la cama escuchando a padre y a Spor comentar los sucesos de la mañana, comprendí que mi ida a Potidaea había marcado el final de un mundo y el inicio de otro. La niña que aquella mañana salió con un saco de esponjas no había regresado. En su lugar estaba alguien que había visto el rostro de la conquista, y sabía que todo lo que amaba sería puesto a prueba en formas que apenas podía imaginar. Las estrellas fuera de mi ventana ya no me parecían luces lejanas y pacíficas, me parecían los ojos de los dioses, observando lo que haríamos los mortales al enfrentarnos con lo imposible. Episodio 3. Lega la flota persa. A la mañana siguiente, no llegó la paz, solo la confirmación de nuestros peores temores. La inmensa flota persa que padre y Spor habían avistado ya era claramente visible desde nuestra pequeña bahía, extendiéndose a lo largo del horizonte como una mancha oscura sobre el mar color vino. Me senté en la orilla,
escogiendo guijarros lisos mientras las olas rompían contra la costa con un rugido amenazador que parecía hacer eco de la ansiedad y la confusión ocultas en lo profundo de mi alma. No importaba en qué tratara de pensar, mi memoria volvía una y otra vez al camino de Potidea. Aquellas figuras monstruosas con vestimentas coloridas emergieron de nubes de polvo levantadas por miles de pies y cascos, el trueno de pisadas, el crujir de ruedas, el balido, los relinchos, los gritos, todo ello se fusionaba en un estrépito terrible, hostil a la armonía de la naturaleza, a su belleza modesta y sin pretensiones. Qué insoportable era darse cuenta de tu impotencia frente al desastre que inevitablemente se acercaba. Los bárbaros vendrían también aquí, montarían sus tiendas sobre esos acantilados que cambiaban de color con la luz del sol, soltarían esas bestias horribles y jorobadas en el prado donde recogía flores. Y con sus cascos hendidos esas criaturas pisotearían todo lo que me era tan querido. El mar rugía misteriosa y amenazantemente, parecía que también estaba agitado y ofendido por algo, ¿o era solo mi imaginación atribulada? La bola carmesí del sol estaba medio oculta en el mar y había teñido las nubes desgarradas. «¿Ves, Spor?», dijo padre solemnemente, señalando al cielo. «Vendrá viento. El arco iris no me engañó después de todo». «Estás pensando en algo nefasto», gruñó Spor. «Todos los demás se quedan en casa. Pues que vengan los persas. No te comerán. Y no hay nada que nos puedan quitar de todos modos. Un barco agujereado y una red. Silencio. Spor, al menos deja atrás a Hidna», continuó el esclavo. «Tú mismo dices que habrá viento. Nos llevarán mar adentro o nos estrellaremos contra las rocas. Y esto no es trabajo para una niña». «Cállate», ordenó padre. «Será mejor traer otro cuchillo. Echa agua en la ánfora y trae unas codornices. Y dile a Hidna que se prepare». Había estado observando ese intercambio desde donde me encontraba entre las rocas, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. El plan de padre se iba volviendo claro. La flota persa fondeada en la bahía, la tormenta que se avecinaba, los cuchillos. Comencé a entender lo que pretendía. Aquella noche, nuestro pequeño barco entró en una cala diminuta al pie del monte Pelión. La proa revestida de bronce raspó las piedras de la orilla con un tintineo metálico. Inmediatamente se escuchó otro sonido. «Más despacio». Spor susurró a alguien. «Más despacio. Puede que haya centinelas aquí». Cayó un silencio, que no fue roto por ningún sonido. Todo estaba negro. La arena salpicada de peñascos. El cielo y el agua en la cala. No eran centinelas enemigos. Un pez saltó. Ese chapoteo solo acentuó más el silencio. «Espérame aquí», susurró padre. Desapareció en las oscuras cavernas de los acantilados, cuyos contornos recordaban torres y muros de fortaleza. Se oyó el rodar de pequeñas piedras bajo sus pies. Pasó mucho tiempo antes de que una figura humana apareciera en lo alto del risco que colgaba sobre la orilla. Desde allí podía verse la flota persa, o más bien sus naves más cercanas. Las otras desaparecían en la oscuridad. Las naves parecían monstruos marinos gigantes que habían sacado sus cabezas horribles con bocas anchas y dientes al desnudo sobre el agua. Los pequeños puntos rojos de las luces de popa brillaban como ojitos malévolos, vigilando la costa con odio oculto. Padre giró la cabeza y escuchó. La voz de Céfiro es sonora, como la de un ruiseñor. La de Noto es ronca y seca, como la de un viajero muriéndose de sed en el desierto. La del Eurus es plena y profunda, cuando sopla Eurus. Los montes que abrazan la bahía como una herradura parecen más altos y nítidos. El rostro severo de padre se iluminó. Cayó de rodillas y alzó ambas manos hacia lo alto. El oráculo de Delfos había aconsejado orar a los vientos, y padre oró al viento, llamándolo por su nombre. Viene en tiempo claro y en silencio. Trae la tormenta. Los ciudadanos de Escione, atemorizados por el enemigo, se negaron a prestar a los griegos su única nave, pero padre había decidido combatir la flota persa él mismo. Con él estaban su hija Hidna, el esclavo Spor y Helespontias. Padre descendió del risco y se detuvo junto al barco que habían arrastrado a la orilla. Spor le entregó un cuchillo, como siempre que bajaba al fondo del mar a buscar esponjas. El buzo ató el cuchillo a su cinturón. «Dame el segundo», mandó.
Nadaremos juntos. Me quité el chitón. Todos los músculos de mi cuerpo enjuto se tensaron y temblaron. Tomé el cuchillo de Sport. Recogí mi cabello cubierto con un gorro blanco y me acerqué al agua. Las olas salpicaban quedamente. Padre y yo nadamos lado a lado. El mar negro y el Espontias, cobrando fuerza, nos complacía. Faltaba menos de un estadio para llegar a las naves persas. La linterna encendida en la más cercana servía de faro para los nadadores. Allí las manos de padre hallaron impacientes la cuerda del ancla de la nave más cercana. El buzo susurró agradecimientos a los dioses. Nada hacia la segunda cuerda, me llamó padre. No tenía miedo de que le oyeran en la nave bárbara. El mar rugía como una manada de toros enfurecidos. Si padre y yo hubiéramos decidido volver a la orilla donde esperaba Sport, nos habríamos estrellado contra las piedras. Entre la espuma blanca de las olas, padre vio mi cabeza aparecer en la popa donde descendía la segunda cuerda del ancla. Como acordamos, le hice una señal con la mano e inmediatamente comencé a trabajar. Por supuesto, una cuerda de ancla no es una esponja, no puede cortarse de un tajo. Y las olas te arrojan como un trozo de madera. Intenta mantener el agarre. En ese momento, padre sintió un dolor sobrehumano. Comprendió más que vio lo que había ocurrido. Yo había cortado primero mi cuerda, y la popa de la nave, girando, había chocado con terrible fuerza contra la nave vecina. Un fragmento de estribo cayó sobre la cabeza del buzo. Perdiendo el conocimiento, padre gritó hacia mí: Hitna, mis manos ya no tienen fuerzas. Viene la muerte por mí. Pero no esperes al amanecer. Recuerda, los dioses te observan. Quizá padre habría dicho algo más, pero otra ola lo cubrió estrepitosamente por completo. Y cuando se retiró, ya no pude ver a padre. Las olas golpeaban las piedras, y en su estruendo me pareció oír: recuerda, los dioses te observan. Quiero hacer una pausa en mi relato. Ese momento lo cambió todo. En el espacio entre un latido y el siguiente, pasé de ser la hija que aprendía el oficio de su padre a estar sola en la oscuridad tormentosa con solo los dioses por testigos. El dolor por la pérdida de padre fue como un golpe físico, pero no había tiempo para lamentarse. La tormenta por la que padre había orado se estaba fortaleciendo, y yo podía sentir que Helespontias comenzaba a mostrar su verdadero poder. Las naves persas a mi alrededor ya comenzaban a tensar sus cabos restantes, y sabía que eso era apenas el principio. Padre había tenido razón sobre el viento. Incluso ahora lo sentía levantarse. Percibía el cambio en el ritmo de las olas que anunciaba que la verdadera tempestad aún estaba por llegar. El arco iris no lo engañó. Después de todo apuntaba a esta noche. Esta tormenta, esta oportunidad para asestar un golpe por la libertad. Pero mientras me aferraba al cabo del ancla de la nave persa, luchando por mantener mi posición en las aguas bravas, comprendí que la muerte de padre significaba algo más que una pérdida personal. Significaba que lo que había comenzado como nuestra misión juntos ahora era mía sola. Los dioses que padre decía que observaban ellos, me observaban ahora a mí. Una joven apenas pasada la infancia, esperando que continuara lo que habíamos empezado. Sacé el cuchillo y comencé a trabajar en la siguiente cuerda del ancla. Los dioses nos observaban, decía padre. Muy bien, entonces, que vean y juzguen si la hija de un pescador de Sione tenía el valor de enfrentarse a probabilidades imposibles. El viento se alzaba, y yo tenía trabajo que hacer. Episodio 4. Noche de tormentas, oscuridad. Ni una sola estrella en el cielo. Pero no sentí miedo, ni cansancio, ni frío. Sabía que, a través de esta penumbra, los dioses me estaban observando. Papá lo había dicho. La primera luz atravesó las nubes, y dos finas líneas rosadas aparecieron en la oscuridad. Recordé unas líneas divinas de Homero. Aurora apareció, de dedos rosados Eos. Amanecer, estrella diminuta. Pareció que sentía el tacto de mi madre, aunque nunca la había conocido. No estaba solo en este mundo. Había perdido a papá, pero los dioses me vigilaban, y Helas esperaba mi acción. Bajo el agua estaba tranquilo. En la penumbra verde turbia, una escuela de peces pasó fugazmente. En el fondo, esponjas se mecían en silencio, unas rosas, otras amarillas, toda la vida.
Papá las había cortado con su cuchillo como un segador corta el grano con su hoz. Papá nunca fue guerrero ni sostuvo espada alguna. Aún estaría vivo ahora, si no fuera por estos barcos. Desde abajo parecían monstruos gigantescos, amenazantes y congelados, listos para saltar. Las cuerdas de ancla se tensaban como las cuerdas de una lira. Mantenían los barcos en su lugar, pero unas pocas tajadas del cuchillo, y el barco se ladea. Ahora solo queda una ancla que lo sujeta, unas cuantas más, y será arrojado contra las rocas. Ahora necesito subir para tomar aire, y otra vez bajo el agua. Los marineros persas no entendían durante mucho tiempo lo que les ocurría a sus barcos. Las anclas y cuerdas eran confiables, y la tormenta no debería haber sido capaz de arrancarlas. ¿Por qué entonces uno tras otro se soltaron de sus amarras y se convirtieron en juguetes indefensos de las olas? El terror poseyó a los persas. Saliendo de las bodegas, levantaron las manos al cielo cubierto de densas nubes. Los magos decidieron que solo sacrificios de sangre podían calmar el mar embravecido. Llevaron prisioneros a las cubiertas, les cortaron la cabeza y los arrojaron al mar. Pero el mar no aceptó los sacrificios. Más y más barcos se desprendieron de sus anclas y, como proyectiles de onda, volantaban hacia las rocas. Se partían como nueces, chocando entre sí, enredándose en sus jarcias, convirtiéndose en montones de restos. El mar rugía en su furia insaciable, como vengándose del Rey de Reyes, por la humillación que había sufrido en el Helesponto. Jerjes había golpeado el mar con látigos, como si fuera un esclavo desobediente. Ahora éste se alzó en olas. Rompió cuerdas y anclas, como queriendo demostrar su poder. Jerjes se acurrucó como caracol bajo su tienda púrpura y se maldijo por haberse involucrado con este elemento indomable. Todas las tribus y pueblos de Asia le obedecían. Sus reyes inclinaban la cabeza. Incluso los griegos testarudos, salvo los espartanos y atenienses, le habían entregado tierra y agua. Su ejército avanzaba hacia las Termópilas. Mañana estaría en Beocia, al día siguiente en Atenas, y en 2 días más debería capturar Esparta. Pero el mar se había puesto del lado de los rebeldes y los locos. Su azul resplandor era una máscara, era traicionero y engañoso. Y no solo Jerjes hallaba incomprensible lo que sucedía cerca del monte Pelión. Exploradores griegos escondidos entre los arbustos también contemplaban asombrados la extraña destrucción de los barcos persas. No daban crédito a sus ojos. En lo alto del monte se encendió una antorcha impregnada en alquitrán. Sobrevoló hacia la flota aliada en Artemisio la noticia ígnea de la tormenta y del naufragio de 2 docenas de naves enemigas. Los navarcos en Artemisio realizaron sacrificios a Poseidón, al cual desde ese momento comenzaron a llamar el Salvador. Pero yo sabía la verdad de lo que ocurría, y ese conocimiento era a la vez estimulante y aterrador. Cada vez que emergía por aire entre mis misiones de sabotaje, podía ver el caos propagarse por la flota persa. Barcos que habían sido seguros estaban ahora tambaleándose sin rumbo mientras la tormenta se intensificaba. Algunos ya habían sido impulsados hacia las costas rocosas, sus cascos astillándose como fruto maduro. Lo que había empezado como oleaje manejable se convertía en montañas de espuma y furia. El Espontias cumplía su reputación como portador de tormentas, y podía sentir su poder crecer con cada hora que pasaba. Mi cuerpo empezaba a mostrar el desgaste. Mis brazos dolían por luchar contra la corriente, mis pulmones ardían por las inmersiones repetidas, y mis manos estaban resecas por aferrarse a las ásperas cuerdas de ancla. Pero cada vez que me sentía debilitado recordaba las últimas palabras de papá: los dioses te están observando. Nadando entre los barcos persas en la oscuridad del amanecer, comencé a entender la verdadera magnitud de lo que habíamos desencadenado. Esto no se trataba solo de cortar unas cuantas cuerdas de ancla. Habíamos brindado a Helespontias la oportunidad que necesitaba para desatar su furor pleno contra la flota persa. Cada barco que liberaba de sus amarras se convertía en un arma contra los otros, chocando entre ellos y expandiendo el caos. Recuerdo que me sumergí bajo un barco particularmente grande, lo que los persas llamaban galera de los dioses, por su tamaño y ornamentación. Mientras trabajaba en su enorme cuerda de ancla, podía oír los sonidos que se filtraban por el agua, gritos de alarma, el estrépito de carga suelta,
rodando por la cubierta, el crujido de maderas al empezar el desplazamiento inesperado del barco. Cuando finalmente corté esa cuerda, el súbito movimiento del barco envió una onda de choque por el agua que pude sentir en los huesos. Sobre mí, sabía que el caos estallaba mientras esa colosal nave, ya libre de sus sujeciones, comenzaba a moverse con la fuerza de la tormenta. Al emerger entre dos barcos más pequeños, aspiré aire y contemplé lo que habíamos logrado. La formación ordenada de la flota persa se disolvía en un pandemonio. Barcos que habían estado alineados en hileras ahora yacían dispersos como hojas barridas por un vendaval, algunos ya encallados en las costas del monte Pelión, otros entrelazados en pilas de palos rotos y velas destrozadas. La tormenta alcanzaba ahora su máxima intensidad. Olas del tamaño de casas azotaban incluso las cubiertas de las naves más grandes, y el viento aullaba como si los furores del Hades se hubieran soltado de golpe. Comprendí que era testigo de algo más que simple sabotaje militar. El mar mismo se alzaba en rebelión contra la invasión persa. Pero también supe que mi parte en este drama divino estaba lejos de terminar. Aún quedaban decenas de barcos anclados, cientos más que podrían resistir la tormenta si permanecían bien asegurados. Y yo me iba agotando, mi fuerza menguando con cada inmersión. Cuando me preparaba para nadar hacia el siguiente grupo de barcos, me asaltó un pensamiento aterrador. ¿Y si, como papá, estaba destinado a convertirme en otro sacrificio a la causa de la libertad griega? Ese pensamiento debería haberme aterrorizado, pero en cambio me infundió una extraña especie de paz. Si los dioses habían elegido ese papel para mí, lo desempeñaría hasta el final. Mejor morir en servicio a algo mayor que yo que vivir como esclavo bajo el dominio persa. Respiré hondo. Me sumergí bajo la superficie turbulenta y nadé hacia el siguiente barco. Los dioses miraban, y no los decepcionaría. Episodio B. Cortando las anclas. La tormenta no disminuyó durante 3 días, destruyendo barcos enemigos. Solo al cuarto día los magos persas, mediante oraciones y sacrificios de sangre, la calmaron o quizás, como creía el historiador griego Heródoto, se debilitó por sí misma tras agotar toda su furia. En aquel terrible año de la invasión persa, la devastada y fragmentada Hélade no había visto aún una mañana tan luminosa. El aire estaba inmóvil, reflejando el cúpula azul del cielo. El mar dormitaba pacíficamente. Ondas suaves llegaban a la arena llena de escombros, evocando una alfombra azul que apenas se movía. Durante 3 días y noches continué sola la obra de padre. Cada inmersión era más difícil que la anterior. Cada corte del cuchillo requería más esfuerzo, pero no podía detenerme. Los dioses observaban, sentía sus ojos sobre mí, incluso en las profundidades más oscuras. Para la segunda noche, mi cuerpo me estaba fallando. El frío se había filtrado hasta los huesos, y mis músculos se acalambraban por el agotamiento. Más de una vez casi no llegué a la superficie a tiempo, pero cada vez que me sentía débil, pensaba en el ejército persa que vi marchar hacia Potidea, en los hogares que serían incendiados, las familias esclavizadas, los niños que crecerían conociendo solo señores persas. En el tercer día, cuando la tormenta alcanzó su máxima furia, realicé una inmersión final. Mis manos apenas podían sujetar el cuchillo, y mi visión se nublaba por la fatiga y la falta de aire, pero quedaba una cuerda de ancla más un cable enorme que retenía lo que parecía ser el buque insignia de esa parte de la flota. El barco sobre mí era inmenso, su casco pintado con oro y decoraciones escarlatas que relucían incluso con la luz filtrada bajo el agua. Era claramente una nave de importancia, quizá transportando a uno de los almirantes de Jerjes, o a un destacamento de sus élites inmortales. Si lograba liberar esa nave y dejar que la tormenta la empujara contra las demás, comencé a cerrar la gruesa cuerda, mis movimientos haciéndose más débiles con cada pasada. La fibra era dura, diseñada para resistir incluso en el peor temporal. Mi cuchillo apenas la rozaba. Por encima de mí, oía sonidos de pánico en la tripulación conforme se daban cuenta de que su navío comenzaba a moverse pese al anclaje. El aire en mis pulmones se agotaba. Tenía que emerger, pero estaba tan cerca de cortar la cuerda por completo. Solo unos cuantos cortes más. Mi visión empezó a oscurecerse en los bordes. Mi cuerpo exigía que respirase, pero me obligué a dar un corte más, luego otro,
La cuerda se partió con un chasquido repentino que sentí más que escuché. El barco sobre mí se sacudió violentamente mientras la tormenta lo empujaba, y fui arrojada por el agua como una hoja en un torbellino, luchando desesperadamente hacia la superficie. Finalmente rompí la ola y me encontré en el viento aullante y la lluvia torrencial. Lo que vi a mi alrededor parecía salido de los relatos de la guerra de los titanes contra los dioses. La flota persa ya no era flota sino colección de embarcaciones rotas y dispersas, arrastradas hacia los roqueríos por la furia de Helespontias. Barcos chocaban entre sí con estruendos semejantes a truenos. Sus mástiles se quebraban como ramitas, sus orgullosas decoraciones arrancadas por viento y ola. El buque insignia que acababa de liberar ya se dirigía hacia un grupo de naves menores, su masa imparable en el agarre de la tormenta. Cuando lo embistió, el sonido fue como si el mundo se fragmentara. La madera estalló. Los hombres gritaban, y el mar devoró todo en su verde oscuridad. Intenté nadar hacia la costa, pero ya no sabía hacia dónde estaba. Todo era caos, viento, lluvia, estruendo de olas, gritos de hombres ahogándose. Mi cuerpo exhausto apenas podía mantenerse a flote, mucho menos avanzar contra la tormenta. Entonces sentí un cambio en el agua que me rodeaba. El mar mismo parecía moverse, llevándome en una dirección que no podía controlar. Por un instante, entré en pánico, pensando que me arrastrarían hacia mar abierto. Pero luego comprendí, esto era distinto. No era la violencia aleatoria de la tormenta, se sentía intencional, como si el mar mismo me guiara. Dejé de luchar y permití que la corriente me llevara. A través del viento aullante y el rocío implacable, comencé a vislumbrar la masa oscura de la costa. El mar me estaba devolviendo, guiándome de vuelta hacia la costa rocosa del Monte Pelión, donde todo había comenzado. Cuando finalmente sentí rocas bajo mis pies, estaba tan agotada que apenas podía mantenerme en pie. Repté hasta una estrecha franja de playa, mi cuerpo temblando de frío y fatiga. Detrás de mí la flota persa continuaba destruyéndose en la furia de la tormenta. Delante, yacía el camino incierto hacia lo que quedara de mi vieja vida. Allí, jadeando sobre las piedras húmedas, pensé en padre. Lo habíamos logrado juntos. Incluso después de que la muerte nos separara, habíamos asestado un golpe contra la invasión persa que resonaría en la historia. Pero la victoria se sentía hueca sin él para compartirla. Los dioses habían estado observando. Tal como dijo padre, habían visto a la hija de un pescador elegir el deber en lugar de la seguridad, el valor en lugar del miedo. La habían visto sumergirse una y otra vez en aguas tempestuosas, cortando las cuerdas que aseguraban la flota enemiga. Y cuando sus fuerzas la abandonaron, la guiaron a salvo a casa. Pero sabía que esto no era el final de mi historia. En algún lugar, al otro lado de las aguas golpeadas por la tormenta, la flota principal persa seguía entera, avanzando hacia la inevitable confrontación con las fuerzas griegas reunidas. La batalla en Artemisio aún estaba por venir, y el resultado de esa lucha podría depender de lo que habíamos conseguido aquí, en la oscuridad y la furia de la tormenta de Helespontias. Cerré los ojos y escuché el viento aullando a mi alrededor. En su voz casi pude oír a padre decir: «Los dioses te están observando, Hidna. Te observan y recuerdan». La tormenta empezaba a ceder, pero yo sabía que la verdadera prueba de nuestro sacrificio aún estaba por venir. Episodio B. Solo en la tempestad. Cuando recuerdo aquellos 3 días a solas en la tormenta, parecen salidos de otra vida, o quizá de un sueño enviado por los dioses para poner a prueba mi determinación, pero el dolor en mis músculos y la sal que quemaba mi piel me recordaban que cada instante había sido aterradoramente real. A la mañana siguiente a la muerte de padre, enfrenté una elección que definiría no solo mi destino, sino quizá el destino de toda Grecia. Podría haber nadado de vuelta a la orilla, haber encontrado a Spore esperando ansiosamente junto a nuestro barco varado, y regresar a la seguridad de nuestro hogar en Sione. Nadie me lo hubiera reprochado. Ya había hecho más de lo que nadie podría esperar de la hija de un pescador. Pero, mientras me aferraba a la cuerda del ancla del barco persa y veía cómo la tormenta crecía en potencia,
Supe que no podía abandonar lo que padre y yo habíamos iniciado. El recuerdo del interminable ejército persa que vi marchar hacia Potidea ardía en mi mente. No eran solo soldados, eran heraldos de un mundo en el que los niños griegos crecerían hablando persa, donde nuestros dioses serían olvidados, donde la propia idea de libertad se convertiría en solo un mito que los ancianos susurraban en secreto. Así que elegí quedarme. Seguir buceando y cortando hasta que la flota persa estuviera incapacitada, o el mar me reclamara como reclamó a padre. El segundo día fue el más duro. Mi cuerpo, empujado más allá de sus límites, empezó a rebelarse contra lo que le exigía hacer. Cada inmersión se sentía como sumergirse en bronce fundido. Cada corte del cuchillo lanzaba fuego por mis dedos acalambrados. La tormenta alcanzaba ya toda su furia, amenazando con estrellarme contra los cascos de los barcos o arrastrarme hacia donde los náufragos de los navíos saboteados yacen en la oscuridad eterna. Fue durante uno de esos buceos cuando casi me uno a ellos. Estaba trabajando sobre la cuerda de ancla de lo que parecía ser un barco persa de abastecimiento, su vientre pesado con grano y aceite destinados a alimentar al ejército invasor. La cuerda era más gruesa de lo habitual, y mis brazos agotados apenas lograban sujetar bien el cuchillo. Estaba tan concentrada en cortar las fibras testarudas que perdí la noción de cuánto tiempo llevaba bajo el agua. Cuando finalmente mi cuerpo gritó por aire, miré hacia arriba y comprendí con horror que no veía la superficie. De algún modo, en mi agotamiento, había perdido la orientación. Sobre mí no había más que oscuridad, y ya no sabía hacia dónde era arriba. El pánico aferró mi mente como nunca antes. Empecé a nadar desesperadamente hacia lo que esperaba fuera la dirección correcta, pero mis pulmones ardían y mi visión comenzaba a nublarse. Esto era como moriría no en una batalla gloriosa, sino perdido y confundido en las profundidades, otra víctima del propio agotamiento. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Sentí una presencia en el agua junto a mí, no amenazadora, sino guiadora. Era como si manos invisibles me giraran suavemente, señalándome hacia la superficie que ya no podía hallar. Siguiendo esa guía, nadé hacia arriba y emergí al aire azotado por la tormenta justo cuando mis pulmones estaban a punto de ceder por completo. Nunca vi lo que me salvó ese día, pero supe con absoluta certeza que no fue casualidad. Los dioses de los que padre hablaba no solo observaban, me protegían, asegurando que pudiera completar la tarea que me habían encomendado. Ese conocimiento me dio fuerzas para seguir incluso cuando mi cuerpo clamaba por descanso. Para el tercer día, ya había traspasado el umbral del agotamiento ordinario hacia algo completamente distinto. Mis movimientos se volvieron automáticos, mecánicos. Sumergir, nadar hacia el siguiente barco, encontrar la cuerda del ancla, cortar, emerger, repetir. Ya no estaba completamente consciente en un sentido normal, sino moviéndome en una suerte de trance divino donde mi voluntad se fusionaba con la voluntad de los dioses mismos. La flota persa a mi alrededor estaba en caos total. Barcos que habían estado orgullosamente anclados en formaciones ordenadas estaban ahora esparcidos por millas de mar agitado. Algunos habían sido arrastrados contra las rocas y se estaban partiendo en la rompiente. Otros se habían estrellado entre sí y se hundían en masas entrelazadas de cuerdas y madera. La tormenta se había convertido en nuestra aliada, pero era una aliada que había sido comprada con 3 días y noches de dolor que rezo para que ningún otro mortal tenga que sufrir. Fue ya entrada la tarde del tercer día cuando hice mi inmersión final. Había estado trabajando a lo largo de una línea de embarcaciones más pequeñas, naves rápidas de reconocimiento y mensajería que los almirantes persas usaban para coordinar su enorme flota. Eran las naves que llevaban órdenes del buque insignia a los distintos contingentes. El sistema nervioso de la fuerza naval persa. El último barco de esa línea era diferente, más pequeño, más veloz, pero claramente importante. Su casco estaba decorado con delfines dorados, y su proa era esculpida en la forma de la cabeza de una serpiente marina. Tenía que ser la embarcación personal de alguien alto en la estructura de mando persa. Mientras trabajaba en su cuerda de ancla, oí sonidos desde arriba que eran distintos del pánico y la confusión a los que ya me había acostumbrado. Eran sonidos de organización, oficiales dando órdenes, hombres actuando con propósito en lugar de temor.
Alguien en esa nave intentaba restaurar orden al caos, intentar reunir lo que quedaba de su flota. No podía permitir que eso sucediera. Con la última de mis fuerzas, cerré hasta cortar la cuerda del ancla. Al liberarse la nave y empezar a ser arrastrada por la tormenta, escuché una voz desde arriba gritando órdenes en un griego claro, aunque con acento llorando comandos hacia otros barcos. La voz era fuerte, autoritaria, y supe que al cortar esa nave probablemente había condenado a uno de los más capaces comandantes navales de Jerjes a la misericordia de Helespontias. Ese esfuerzo final me lo costó todo. Cuando intenté nadar hacia la superficie, mis brazos no respondían bien. Mis piernas se sentían como hechas de plomo. La oscuridad en los bordes de mi visión no era solo por falta de aire, era colapso físico completo. Empecé a hundirme, y por un momento lo acepté. Había hecho lo que padre y yo nos habíamos propuesto. La flota persa estaba dispersa, sus planes cuidadosamente trazados arruinados por 3 días de tormenta y sabotaje. Si los dioses decidían reclamarme ahora como precio de la victoria, lo pagaría con gusto. Pero una vez más sentí esa presencia guiadora en el agua a mi alrededor. Corrientes suaves me empujaron hacia arriba cuando mis propios esfuerzos fallaban. Emergí por última vez, respirando con desesperación, y me hallé siendo arrastrada por el oleaje hacia la costa rocosa del monte Pelión. No recuerdo haber alcanzado tierra. Lo siguiente que supe fue que yacía sobre piedras húmedas, mientras unas manos ásperas me giraban de lado para que pudiera toser el agua salada que había tragado. Con la visión borrosa, vi el rostro preocupado de Spor inclinándose sobre mí, lágrimas resbalando por sus mejillas curtidas. Creí que también te había perdido, susurró, con voz apenas audible entre el estruendo de la tormenta. Creí que el mar se los había llevado a ambos. Intenté hablar, decirle lo que habíamos conseguido, pero no salieron palabras. Estaba demasiado exhausta, demasiado debilitada por 3 días de esfuerzo imposible. Todo lo que pude hacer fue yacer allí y escuchar el sonido de la flota persa destruyéndose en la furia de Helespontias. Los dioses habían observado, tal como padre dijo que lo harían. Habían visto a una joven mujer decidir enfrentar sola probabilidades imposibles. La habían visto sumergirse una y otra vez en aguas que deberían haberla matado, cortando las cuerdas que mantenían al enemigo firme. Y cuando lo dio todo lo que tenía, la habían llevado a salvo a casa. Pero mientras yacía allí en la orilla rocosa, escuchando los ecos de destrucción resonando sobre el agua, supe que esto era más que la victoria de una sola persona. Este era el momento en que la marea comenzó a cambiar, cuando la aparentemente invencible invasión persa empezó a flaquear. Los dioses habían elegido a la hija común de un pescador para ser su instrumento, y a través de ella habían asestado un golpe que resonaría a lo largo de la historia. La tormenta llegaba a su fin, pero la leyenda de Haidna de Sione apenas comenzaba. Episodio 7. Donde antes la flota persa se había erguido en orgullosa formación, ahora solo restos desperdigados moteaban la costa. El agua había cambiado de un vino oscuro a un marrón turbio, removida por 3 días de furia sin igual y llena de escombros de cientos de navíos. Pero yo estaba demasiado quebrantada para apreciar nuestra victoria. Spor me llevó de vuelta a Sione como un padre carga a un hijo herido, deteniéndose a menudo para dejarme descansar cuando los accesos de tos eran demasiado intensos. Mi cuerpo, llevado más allá de los límites humanos, estaba fallando en formas que aún no comprendía. 15, 13, murmuraba Spor mientras caminaba, y comprendí que intentaba contar algo. 3, 5, 7, 12. Se confundía y comenzaba de nuevo. 3, 5, 7, 12. Estaba contando algo. ¿Pero qué? Más tarde supe que trataba de contar los barcos que habíamos destruido, las vidas que habíamos salvado, el porvenir que habíamos comprado con nuestro sacrificio. Pero los números nunca fueron el punto fuerte de Spor, y la magnitud de lo que había ocurrido excedía su capacidad de cálculo. Cuando llegamos a nuestra pequeña casa, me desplomé sobre nuestra austera cama y no me levanté durante muchos días. Primero vino la fiebre, un calor abrasador que parecía consumirme desde dentro. Después, la tos que expulsaba agua de mar mezclada con sangre, prueba del daño que el agua salada y el agotamiento habían infligido a mis pulmones. Mis manos
abrazadas y desgarradas por 3 días, agarrando cuerdas ásperas y cuchillos de bronce. Se infectaron pese a los intentos de Spore por curarlas, pero peor que el dolor físico fue la conciencia de lo que había perdido. Padre se había ido, reclamado por el mismísimo mar que había sido nuestro sostén y nuestra vida. La rutina familiar de nuestros días, las inmersiones matutinas por esponjas, las tranquilas noches remendando redes, el ritmo sereno de una existencia en armonía con viento y ola, todo eso había terminado para siempre. Aún así, mientras lloraba, escuchaba sonidos que me decían que nuestro sacrificio no había sido en vano. Desde mi lecho oía las trompas convocando a los hombres de Sione a la asamblea. Oía voces excitadas discutiendo la destrucción milagrosa de la flota persa. Mensajeros llegaban diariamente con noticias de otras ciudades. La gran tormenta había azotado toda la costa, destruyendo no solo los barcos que habíamos saboteado personalmente, sino cientos de otros más. La invasión persa, que días atrás parecía imparable, ahora estaba sumida en el caos. Jerjes había perdido quizás 1/3 de su flota incluso antes de que comenzara el verdadero combate. La coordinación meticulosa entre sus fuerzas terrestres y navales estaba interrumpida, y los defensores griegos en las Termópilas y Artemisio enfrentarían ahora probabilidades que, aunque aún desafiantes, ya no eran imposibles. Una tarde, cuando mi fiebre finalmente comenzó a ceder, un visitante llegó a nuestra pequeña casa. Oí a Spore conversando en voz baja con alguien en la puerta. Luego pasos acercándose junto a mi lecho. ¿Ina de Sione? Abrí los ojos y vi a un hombre que no reconocía claramente griego, pero no de nuestro pequeño pueblo de pescadores. Vestía la sencilla túnica de un viajero, pero algo en su porte sugería autoridad. «Soy Terón de Atenas», dijo. «Traigo palabra de la flota en Artemisio». Mi garganta estaba demasiado dolorida para hablar con facilidad, pero conseguí susurrar. «¿Qué palabra?» «Gracias», dijo él simplemente. «Los navarcas quieren que sepas que tu sacrificio nos ha dado esperanza. La flota persa que enfrentaremos mañana será menor, menos confiada, gracias a lo que tú y tu padre lograron». Hizo una pausa, estudiando mi rostro con atención. «También desean que sepas que se erigirán estatuas en tu honor en Delfos. Tu nombre será recordado mientras los griegos amen la libertad». Intenté responder, pero un episodio de tos me sacudió. Cuando cedió, Terón seguía allí, esperándome pacientemente. «Hay algo más», dijo con suavidad. «La batalla en Artemisio comienza mañana. Iremos a enfrentar lo que quede de la flota de Jerjes, y lo haremos sabiendo que los dioses ya han mostrado su favor a través de ti. Gane o pierda. El rey persa ahora sabe que incluso el más humilde de los griegos, incluso una hija de pescador, luchará hasta la muerte antes que aceptar la esclavitud». Después de que él se marchó, permanecí en la oscuridad escuchando el golpeteo de las olas contra nuestra orilla. Las mismas olas que me habían llevado a través de 3 días de inmersiones imposibles, que me guiaron hacia la seguridad cuando mis fuerzas flaquearon, que arrastraron las anclas y esperanzas de la mayor flota jamás vista. Pensé en las últimas palabras de padre. «Los dioses te observan». Él había tenido razón. Nos habían visto cuando elegí deber sobre seguridad, valor sobre consuelo, libertad incluso sobre la vida misma. Habían observado, y me juzgaron digna de su protección, pero también habían observado mientras pagaba el precio de esa protección. Mi cuerpo nunca se recuperaría por completo de esos 3 días en la tormenta. Las infecciones pulmonares volverían una y otra vez, dejándome cada vez más débil. El daño en mis manos significaba que nunca más podría sumergirme por esponjas como padre me enseñó. La vida que conocí estaba terminando, sacrificada en el altar de la libertad griega. Valió la pena. Mientras yacía escuchando el mar, pensé en el ejército persa que vi marchar hacia Potidea infinito, implacable, aparentemente invencible. Pensé en cómo sería nuestro mundo bajo dominio persa, nuestros dioses olvidados, nuestra lengua prohibida, nuestros hijos criados como esclavos. Pensé en todas las jóvenes de Grecia que nunca tendrían que hacer la elección que tuve que hacer, porque la habíamos hecho por ellas. Sí, valió la pena. 1000 veces valió la pena. Afuera de mi ventana, soplaba un viento suave del oeste, no Helespontías con sus tormentas y furia, sino Céfiro con su promesa de paz y renovación. Mañana, la flota griega enfrentará a los persas en Artemisio.
En pocos días o semanas, el rey Leónidas hará su postura en las Termópilas. Las grandes batallas que decidirán el destino de nuestra civilización aún están por venir, pero esta noche, mientras me sumía en el sueño por primera vez en días sin fiebre, supe que padre y yo habíamos cumplido nuestra parte. Mostramos al mundo y a los dioses que incluso los actos más pequeños de coraje pueden cambiar el curso de la historia. Los dioses habían estado observando, como padre prometió, y lo recordarían. Episodio 8. Legado en piedra. Han pasado años desde esa terrible tormenta, y ya no soy la joven que se lanzó al caos para cortar cuerdas de ancla en la oscuridad. Las infecciones en mis pulmones regresaron como temía, y cada nuevo episodio me dejó más débil que el anterior. Mis manos, antes seguras y firmes bajo el agua, ahora tiemblan cuando trato de sostener una copa de vino. El mar que me dio vida también la reclamó, como pago por esos 3 días en que me atreví a luchar junto a los propios dioses. Pero viví lo bastante para ver los frutos de nuestro sacrificio, y ese saber me sostuvo entre el dolor y la fragilidad de estos últimos años. La batalla en Artemisio, cuando llegó, no fue la victoria decisiva que los griegos habían soñado. Las fuerzas seguían demasiado desequilibradas a favor de Jerjes, pese a los navíos que habíamos destruido. Pero tampoco fue la derrota aplastante que podría haber sido. La flota persa, desorganizada y desmoralizada por las pérdidas sufridas en la tormenta, luchó sin la confianza que les era habitual. Las tríremes griegas, inspiradas por el relato del sabotaje misterioso que había causado tanto estrago durante la tormenta, lucharon con una valentía desesperada. Terón regresó a Sione después de la batalla para contarme lo acontecido. La flota griega había tenido que retirarse, pero había herido a los persas lo suficiente para demostrar que la temible armada persa podía ser derrotada. Más importante aún, la demora causada por la tormenta dio a los griegos tiempo valioso para preparar sus defensas. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Terón mientras estábamos junto al puerto donde padre me enseñó a bucear. Los navarcas hablan de la tormenta de Aidna como el momento en que la marea comenzó a cambiar. Supe más tarde que el propio Temístocles, artífice de la estrategia naval griega, utilizó nuestra historia para inspirar a sus tripulaciones. Si una hija de pescador puede enfrentar sola a toda la flota persa, les decía, ¿que no pueden lograr los griegos libres cuando luchan unidos? La respuesta a esa pregunta se vio en Salamina, donde la flota griega finalmente destruyó el poder naval persa para siempre, y en Platea, donde el ejército persa fue aplastado y expulsado del suelo griego. La invasión que parecía imparable fue detenida. El imperio que parecía eterno se reveló como mortal, pero el monumento más duradero de lo que padre y yo habíamos logrado no fue una victoria militar, sino algo mucho más valioso para mí. Tal como Terón había dicho, se erigieron estatuas de padre y mía en Delfos, en el centro sagrado del mundo griego. Nunca las vi en persona, mi salud deteriorada lo impedía, pero viajeros me trajeron descripciones de ellas. Padre fue representado tal como fue en vida, fuerte, resuelto, hombre del mar, pero la estatua de mí era diferente de todo lo esculpido hasta entonces. En lugar de retratar una diosa o una belleza idealizada, el escultor creó algo nuevo. Una joven en pleno zambullido, el cuerpo tendido hacia el agua, cada músculo tenso con esfuerzo y determinación. Mi cabello estaba pegado al cráneo, la ropa ceñida a mi cuerpo por el agua, capturando el momento de transición entre el mundo del aire y el mundo bajo las olas. No se parece a las demás estatuas, me dijo un visitante. Se ve real, como alguien atrapado en medio de algo importante. Eso era exactamente lo que yo deseaba, no un monumento a la belleza o la perfección divina, sino un recordatorio de que las personas comunes pueden hacer cosas extraordinarias cuando la causa lo justifica, y los dioses observan. Las estatuas permanecieron en Delfos casi 500 años, convirtiéndose en uno de los monumentos más visitados de toda Grecia. Peregrinos llegaban desde todo el Mediterráneo para ver a la hija de pescador que había combatido sola la flota persa. Poetas escribieron versos sobre la tormenta de Gidna. Pintores decoraron ánforas con escenas de una joven buceando bajo los navíos enemigos
mientras relámpagos rasgaban el cielo arriba, pero todos los monumentos terrenales acaban por caer, y los nuestros no fueron excepción. Un emperador romano, uno de esos que se consideraba mecenas del arte, decidió que quería las estatuas para su palacio en Roma. Para entonces, Grecia era ya una provincia del Imperio Romano, y nadie tenía poder para negarse. Los barcos que transportaban las estatuas nunca llegaron a Roma. Una tormenta, los testigos decían, que surgió de la nada. Al igual que aquella que destruyó la flota persa, hundió las naves frente a la costa de Creta. Las estatuas se sumergieron en los mismos mares donde padre y yo habíamos aprendido a bucear de niños. Viejos pescadores aún cuentan historias sobre esa tormenta. Dicen que en ciertas noches, cuando la luna está llena y el agua clara, se pueden ver luces moviéndose bajo las olas, cerca de donde las estatuas se hundieron. Dicen que es el espíritu de Gina, aún buceando, aún luchando por la libertad incluso en la muerte. No sé si esas historias son ciertas, pero me gusta creer que sí. Mientras escribo estas palabras, siento que mi tiempo se acerca. La vieja infección pulmonar ha regresado, y esta vez creo que ya no tendré la fuerza para combatirla. Pero no tengo miedo. La muerte ha sido una compañera familiar desde aquella noche cuando padre cayó bajo las aguas. He vivido estos años extra como un regalo de los dioses. Un tiempo para ver que nuestro sacrificio no fue en vano. El imperio persa, que en mi juventud parecía tan poderoso e inmortal, se ha desmoronado. Alejandro de Macedonia lo conquistó por completo, extendiendo la cultura griega desde Egipto hasta la India. La libertad por la que luchamos ha crecido más allá de lo que pudimos imaginar, pero el legado más importante de nuestra tormenta no es político ni militar. Es el conocimiento de que ningún enemigo, por poderoso que sea, es invencible si los pueblos libres están dispuestos a resistir. Es la comprensión de que los dioses no siempre eligen a reyes y héroes como sus instrumentos, a veces eligen hijas de pescadores, que por coincidencia están en el lugar justo, en el momento necesario, con el valor de hacer lo que debe ser hecho. He contado esta historia como la recuerdo, con la fidelidad que permiten la memoria menguante y los años largos. Las generaciones futuras seguramente la cambiarán, agregarán, la harán más heroica o más trágica, según sus necesidades. Así son las historias, se vuelven lo que la gente necesita que sean. Pero cualquiera que sean los cambios, espero que recuerden esto. No éramos personas especiales. Padre era un simple buceador de esponjas, yo su hija que aprendió a nadar. No teníamos parentela divina. Éramos seres ordinarios que se encontraron ante un momento extraordinario, y elegimos cumplir nuestro deber en lugar de buscar seguridad. Esa elección está al alcance de todos. En cada generación, cuando llegue el instante crucial, los dioses están siempre observando, esperando ver qué elegiremos cuando llegue la prueba. Ruego que cuando tu prueba llegue, elijas como nosotros lo hicimos. El sol se pone ahora sobre el puerto de Sione, pintando el agua del mismo color vino oscuro que tenía la noche en que padre y yo nadamos hacia la flota persa. Spore está preparando mi cena de la tarde. Aunque dudo poder comer mucho, mi cuerpo falla, pero mi espíritu está en paz. En algún lugar más allá del horizonte, nuevas tormentas se están gestando. Siempre habrá nuevos enemigos, nuevas amenazas a la libertad, nuevos momentos en que personas comunes deban elegir entre seguridad y deber. Pero tengo fe en las generaciones que vendrán tras nosotros. Ellas harán la elección correcta, como lo hicimos nosotros, porque los dioses están observando, y porque el mar lo recuerda todo.